los que le aceptaron y creyeron en Él, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Fuimos llamados a ser su familia, a ser amados, no por nuestros logros. Los frutos demuestran lo que somos. Tenemos en nosotros su semilla. En 2023, sigue la misión. Buscarle compasión. Darle a conocer. De su espíritu recibir poder. Proclamar su reino y salvación. Hoy clamamos a una voz. Tengo identidad. Soy hijo de Dios. Lucas capítulo 18, verso 9. A unos que confiaban en sí mismo como justo y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito relacionado con las ciencias que estudian los procesos mentales, las percepciones y el comportamiento del ser humano. Vamos a hablar un poquito de trastornos, pero lo voy a enfocar más en la dirección de la vida espiritual, la vida en el Señor. Trastorno, en las palabras simples de estas ciencias, es una alteración significativa en las emociones y en la conducta o comportamiento de una persona. Es una alteración significativa, una alteración que uno la nota muy fuerte en las emociones, en la conducta o el comportamiento de una persona. Algunos de ustedes estarán pensando, ¿a qué vine yo? ¿A una clase de trabajo mental o de proceso mental o de enfermedades mentales? No lo traje a eso, no soy experto en esa área. Mi enfoque es más tanto transmitir la palabra del Señor. Pero usted dirá, ¿qué tiene que ver con esto? No, sí tiene que ver mucho con nuestra relación con Dios y con su palabra, y sobre todo con esta palabra. Tiene que ver mucho. Jesús les estaba presentando esta parábola, óigame bien, no a los fariseos. Aquí habla de un fariseo, pero no eran los fariseos, ni a los saduceos, ni a los sacerdotes, quienes en ese tiempo eran las corrientes religiosas más fuertes y quienes además rechazaban, criticaban y persiguieron al Señor. Él les está enseñando más exactamente a sus seguidores. Y cuando uno lee esta parábola pensaría, como está hablando de fariseos, y sabemos que el término fariseo uno no necesita saber mucho de la Biblia, uno lo asocia automáticamente con hipócritas. Entonces uno no diría que esta palabra es para los que siguen a Jesús. Pero en realidad, si usted mira el contexto, se dará cuenta que sí es para los que estaban siguiendo a Jesús. Jesús les estaba hablando esta parábola a ellos. Y la pregunta es, ¿por qué? Pregúntame, ¿por qué, pastor? Porque estaban contagiados con la enfermedad espiritual de los fariseos. Verso 9 del capítulo 18, lo vamos a leer de nuevo para que usted pueda comprobar. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Eso lo hacían los fariseos. Confiaban mucho en sí mismos, en lo que ellos podían hacer, y se creían superiores a los demás. Entonces, por eso les está hablando a estos discípulos, a estos seguidores, el Señor, porque ellos tenían lo que yo llamo el trastorno espiritual del fariseo. Eran hijos de Dios, eran seguidores de Jesús, pero dentro de ellos se había desarrollado el trastorno espiritual del fariseo, en su conducta, en su comportamiento,
en sus emociones, en su mente se había desarrollado este trastorno. Y no hablo del punto de vista clínico, sino del punto de vista espiritual. Ahora, gracias a esta parábola podemos comprender, si usted no la analiza, y con lo que he dicho, que todo seguidor o creyente en Cristo tiene la gran posibilidad de padecer del trastorno espiritual del fariseo. O sea, todos tenemos eso. Jesús le está hablando a quienes les está siguiendo. Vuelvo y repito, no es al grupo de los religiosos, le está hablando a sus discípulos. Y les está hablando que no está de acuerdo a cómo los fariseos actúan y piensan. Y algunos que los escuchaban estaban comportándose como los fariseos, en vez de la otra persona que estaba aquí, que es el señor elogia, que era un publicano, que era un cobrador de impuestos. Ahora, vamos a definir según la definición de la ciencia que estudia los procesos, de la ciencia que estudia los procesos mentales y el comportamiento del ser humano y el pensamiento de Jesús. Vamos a unificar los dos y vamos a sacar una conclusión. Y la conclusión que he llegado es que el trastorno espiritual del fariseo es una alteración en el espíritu del Hijo de Dios que afecta sus emociones y su comportamiento, induciéndolo a hacer y hacer como un fariseo. Es una alteración en el espíritu del Hijo de Dios. Estoy hablando del espíritu porque es algo espiritual, pero se introduce de tal manera en su espíritu que afecta sus emociones y su comportamiento, induciéndolo a ser, ahí dice ser, pero le voy a añadir también a hacer como un fariseo. O sea, en vez de comportarse, en otras palabras, como un hijo de Dios, se comporta, actúa y piensa como un fariseo. Ahora, todo hijo de Dios tiene la posibilidad, según el texto, de ceder a este trastorno. Ahora, este trastorno espiritual también tiene, patrones o formas de actuar o de adaptarse, como los trastornos mentales, emocionales o de comportamientos o físicos. Tiene también ciertos patrones para adaptarse. Y uno es que es muy resistente. Cuando atrapa es difícil que te suelte, así como un trastorno mental es difícil que suelte a la persona. Igual ocurre con el trastorno espiritual. Y tengo una base sólida para demostrarlo, y es porque no solamente Jesús en este texto advierte de no ser como un fariseo, sino que utiliza muchos otros textos. Y cuando los que tenemos hijos y los que hemos sido hijos, cuando un padre remarca, por ejemplo, ten cuidado por esa calle, no te metas por esa calle, o no andes con fulano de tal, y te lo remarcan 1, 2, 3, 4, 5 veces, es porque hay un peligro allí. Hay un peligro latente y el padre está evitando que seas atrapado por ese peligro latente. Pues Jesús, como padre, hace énfasis en cuidarse de la conducta y de imitar los patrones de los fariseos. Mateo capítulo 16, verso 6 dice así: Jesús le dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Señoras y señores, y para aquellos que saben de pan, sabe que para afectar con la levadura la masa usted no necesita mucho. ¿Sí o no? Con un poquito de levadura se levanta el pan. Eso no necesita mucho para afectar la masa. Entonces, con un poquito que se introduzca de fariseo, se nos mete bastante en el corazón. Mateo capítulo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. Mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Note lo que dice Jesús: mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. En uno les dice: cuídense de la levadura, y en el otro dice: no hagan conforme a sus obras. Y en el texto que leímos al principio nos está enseñando que más bien vamos a trabajar como el publicano y no como los fariseos. Entonces, mi amado, vamos a hablar un poquito quiénes eran los fariseos para que me pueda entender. Los fariseos eran una secta religiosa influyente dentro del judaísmo en la época de Cristo y en la primera iglesia del libro de los Hechos. Se le conocía por su énfasis en la piedad personal, por abrazar la tradición oral además de la ley escrita, y por enseñar a todos los judíos que debían guardar las más de 600 leyes de la Torá, es decir, de la ley del Señor, que son los 5 primeros libros de la Biblia.
incluidos los rituales relativos a la purificación ceremonial, eran muy estrictos con su creencia, eran muy estrictos con sus tradiciones. Y es más, le daban más cuidado a las tradiciones que a la misma ley del Señor. Para ellos se convirtieron más valientes, más valorosos o de mayor valor, se convertían de mayor valor las tradiciones que la misma ley del Señor. Ahora tenemos que hablar también quién es el publicano, porque es el otro personaje que aparece aquí. Los publicanos eran cobradores de impuestos, era un cobrador de impuestos. Pero este publicano, mi amado, no era como los cobradores de impuestos, los que trabajan en la oficina de Belanti, que son bien vistos hoy en día porque son trabajadores del gobierno. En aquel tiempo, mi amado, ser un cobrador de impuestos era un peligro porque eras considerado un traidor de la patria, puesto que el impuesto que cobraba iba para Roma. Eras judío, pero como hablabas la lengua romana y sabías algo de finanzas, el gobierno romano, el imperio romano, hacía una contratación contigo, una negociación contigo, y eso te convertía en traidor de la patria, porque recuerde que Roma oprimía al pueblo judío. En otras palabras, esos impuestos lo que traían, en vez de desarrollo, traían pobreza al pueblo judío. Entonces eso te convertía en un traidor de la patria y no eras bien visto por los judíos en ese caso. También, mi amado, otra cosa, que el gobierno romano les permitía a estos cobradores de impuestos que, aparte, después de cobrar sus impuestos, ellos podían cobrar lo que les diera la gana. Podían cobrar lo que les diera la gana. Si querían añadir 30%, 60%, entonces muchos de ellos hacían esto y eran considerados no solamente traidores, sino también como extorsionistas, como gente que abusaba del pueblo. Mas, sin embargo, note usted que la historia, que el hombre que fue perdonado delante de la presencia del Señor, que fue aceptado, fue justificado, fue ese gran traidor, fue ese gran extorsionista, y no aquella persona que parecía estar cerca de la presencia del Señor. Entonces, es mucho que pensar. Por eso Jesús dice: prefiero un pecador arrepentido, óigame bien, que un fariseo lleno de soberbia. Ahora, como toda enfermedad, esta enfermedad espiritual también tiene consecuencias. Dígale que está a su lado: toda enfermedad tiene consecuencias. ¿Cuántos están de acuerdo que toda enfermedad tiene consecuencias? Si tienes problemas de azúcar, hay una consecuencia. Si tienes problemas del corazón, hay otras consecuencias. Tienes problemas en cualquier área de tu vida, en cuanto a lo físico, hay consecuencias. Pues déjeme decirle algo: esta enfermedad espiritual también tiene consecuencias. Mire bien, Lucas 18, verso 10 dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Tenga en cuenta eso. Uno era fariseo y el otro publicano. Verso 11: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Con quién oraba? Dígalo duro, ¿con quién oraba? Señoras y señores, primera consecuencia que puedo observar en el trastorno espiritual del fariseo. Óigame bien, la primera consecuencia es la falta de conciencia por la presencia del Señor. Cuando una persona está afectada, influenciada por este comportamiento, por esta conducta, esa persona comienza a desarrollar o comienza a crecer en su vida una falta de conciencia por la presencia del Señor. Note usted lo que estábamos leyendo en el verso. Notemos que el fariseo estaba en el templo, óigame bien, supuestamente fue a orar a Dios, pero el verso 11 me dice que oraba consigo mismo. Y me llama la atención que me tomé el trabajo de leerlo en otras versiones y expresa lo mismo. O sea, no fue que los que escogieron o los que se encargaron de revisar la Reina Valera se equivocaron. No, todos están de acuerdo en que el tipo realmente no estaba orando a Dios. Hizo el plan que iba a orar a Dios, pero realmente lo que estaba era orando consigo mismo. Y su oración era, usted lo puede ver, dice: el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Si nota, el hombre no está hablando nada de Dios, todo lo que está hablando es de él. Se está allí levantando su propia banda, su propia porra, echándose sus bombos y platillos, él mismo allí mostrándose que es una persona demasiado buena. Entonces, cuando observamos el texto, nos damos cuenta que el hombre realmente no está orando a Dios, aunque usa el nombre de Dios, no está orando a Dios. Déjeme decirle algo:
el hecho de que usemos el nombre de Dios no significa que toda oración que levantemos la estamos levantando al Señor. Y este hombre no la estaba levantando al Señor. Entonces, eso me deja ver a mí entender que el hombre, mire bien, recuerde que esta oración no la está haciendo en casa, la está haciendo en el templo. Entonces, ¿cómo es que va al templo? Estamos hablando de un judío, una persona supuestamente muy entregada a Dios, muy consagrada a Dios, muy religiosa con Dios, muy devoto a Dios, pero va al templo y en vez de conectarse, es presentar su oración a Dios, se la presenta a sí mismo. O sea que este hombre no estaba consciente de la presencia de Dios en la casa del Señor. Mientras usted ve el publicano, el personaje que viene después, aunque era un terrible pecador, despreciado por los supuestos creyentes en Dios, tenía una conciencia muy fuerte de la presencia de Dios, y uno lo puede comprobar en su actitud para acercarse a Dios. Le dice: Dios, sé propicio a mi pecador. En otras palabras, Señor, perdona mi falta, perdona mis pecados. Señor, yo he cometido errores en tu contra. Pero uno no ve en el fariseo: Señor, ayúdame a ser mejor, ayúdame a parecerme a ti, ayúdame a tratar a mis hermanos de verdad, ayúdame a tener tu paz, ayúdame a tener tu gozo. No, él habla de él, de todo lo bueno que ha hecho, de todo lo bueno que ha logrado, de todo lo bueno que ha demostrado a la gente y que ha impresionado a la gente. Entonces, este hombre no tenía la conciencia de Dios. En cambio, el otro sí tenía una conciencia muy fuerte de lo que era el Señor. Es más, ni se atrevía a mirar el cielo. El hombre postrado, humillado: Señor, perdóname, te he fallado, perdóname, he cometido un error. Está en la casa del Señor. Note, aquel constantemente iba a la casa del Señor, pero no tenía conciencia. Pero este, que solo fue una vez, tenía mayor conciencia que el que más iba a la casa del Señor. Entonces, mi amado, el primer síntoma de la gente que ha sido afectada por este trastorno es que pierden la conciencia hacia Dios. Pierden la conciencia hacia Dios. Y tú ves la gente, creyentes que se mueven en muchos lugares y hablan y hacen como el fariseo. Dicen lo que no tienen que decir y hacen lo que no tienen que hacer. ¿Por qué lo digo? Mira lo que dice. El hombre estaba en la casa del Señor, y lo que realmente tenía que hacer en la casa de Dios no era hablar mal de su prójimo, pero en la casa de Dios estaba hablando mal de su prójimo. No sé si me explico. Y cuando la gente no tiene conciencia de Dios, habla mal de todo el mundo en todas partes. Es más, déjeme decir algo: el nivel tan bajo de esa conciencia hacia Dios ha llegado tan bajo que si esa persona habla hasta en la casa de Dios mal de otro, esa persona está mal. Tiene un trastorno espiritual de fariseo muy desarrollado. No sé si me explico. Ya tú ves, por eso es que yo no vengo a la iglesia, porque cada vez que vengo pasan con la cuestión del diezmo. Ya tú ves, yo no vengo a la iglesia porque a mí me molesta ese hermano que camina tanto. Esa persona tiene un trastorno espiritual de fariseo. Suena duro y no quiero sonar a una persona que señale, sino que le quiero mostrar el camino de que hay una consecuencia, y es que ha perdido la conciencia. Porque si es la casa del Señor, yo no tengo que venir a hacer lo que me da la gana y lo que yo me siento bien. No sé si me explico. Es como si usted fuera a mi casa a hablar mal de mi esposa, hablarme mal de mis hijos, o que alguien vaya a su casa. ¿Cómo se va a sentir usted? Se va a sentir ofendido, se va a sentir abusado, se va a sentir, mi amado, se va a sentir que su corazón dolido. Pues nosotros no podemos venir a la casa de Dios a hablar mal de los hijos de Dios. No es tu casa. Pero ese hecho muestra que hay una conciencia muy baja en cuanto a la realidad de Dios, en cuanto a la presencia de Dios. Señoras y señores, como este hombre que decía conocer la Biblia, que decía saber orar, que diezmaba, que ayunaba 2 veces a la semana, ni siquiera en primicia, 2 veces a la semana, y en el templo estaba hablando mal del hermano. No sé si me explico, amado. Entonces, a lo mejor no sabemos la Biblia, a lo mejor estamos ayunando, a lo mejor somos buenos diezmando. Porque le voy a decir algo: los fariseos eran tan buenos diezmadores que hay un texto donde Jesús dice que, oye, hasta ustedes de la menta y del comino diezman. En otras palabras, tenían unos minicunucos en su casa donde sembraban menta, donde sembraban comino,
y hasta de eso estaban pendientes del diezmo, que lo entregaban. Y Jesús, mi amado, no critica eso. Jesús lo que critica es que están pendientes de esas cosas, pero no están pendientes de otras cosas que son más importantes, como amar al prójimo. No sé si me explico en esta hora, amado. Dile a tu hermano que está a tu lado, vamos, dígale. No dejes que este síndrome te atrape. Pero claro, yo creo que este mensaje era para el primer servicio. Yo creo que acá ahora no hay ninguno con síndrome de fariseo. Alguien debería decir amén, por favor. No sé si me explico, amado. Oiga bien, segunda consecuencia, verso 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. La misma frase. Lo segundo que puedo observar, la segunda consecuencia que ocurre cuando una persona tiene el trastorno del fariseo, es que se desconecta de la presencia de Dios. No solamente pierde la conciencia hacia la presencia de Dios, sino que se desconecta de la presencia de Dios. Como no hay conciencia, ahora no hay conexión. El fariseo entra al templo y estaba seguro que era muy cercano a Dios, y resulta que estaba lejano a Dios. Él creía que estaba cercano a Dios y resulta que estaba bien lejos del Señor, amado. Bien apartado del Señor. Y el último versículo de la parábola nos las deja saber, léalo conmigo. Dice: os digo que este descendió a su casa justificado. ¿Quién descendió justificado a su casa? El publicano. ¿Y qué pasó con el fariseo? Nada de nada. No se vista que no va. Pero ¿cómo así estuvo orando en el templo? ¿Cómo así estuvo buscando la presencia de Dios? Pero estaba desconectado de la presencia de Dios. Mire, el hecho de que usted venga a la casa de Dios no significa que usted esté conectado con el Señor. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, por eso tenemos que cuidarnos de este trastorno espiritual del fariseo. Es peligrosísimo, nos desconecta del Señor. Tercera consecuencia, verso 14. Os digo que este descendió a su casa justificado, está hablando el publicano, antes que el otro, que era el fariseo. Pero cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Señoras y señores, tercera consecuencia, diga conmigo, tercera consecuencia que causa esta enfermedad espiritual es ineficaz en la oración. Pregunto, ¿Dios escuchó la oración del fariseo? ¿Oró o no oró? Le pregunto, ¿oró o no oró? ¿Y por qué Dios no le escuchó? ¿Se da cuenta, mi amado? Entonces a veces nosotros adoptamos esa actitud, nos metemos en ese pensamiento, nos metemos en ese rol, y resulta que lo que estamos trayendo a nuestra vida es que nuestras oraciones no son escuchadas. Y usted se pregunta, bueno, pero ¿por qué Dios no me escucha? Es más, por eso llegamos al punto a veces ni de orar, porque sabemos que Dios no nos está escuchando y pretendemos hacer mejor las cosas que nuestra fuerza. Pero ¿a qué se debe? Y por eso muchas veces no le damos el valor a la oración, porque sabemos que nuestras oraciones no están escuchando, pero no hemos entendido el por qué. El por qué se debe no es que la oración no sea poderosa, sino que sencillamente tenemos un fariseo metido dentro de nosotros. ¿Me explico o no me explico? Entonces hay que cuidarse de esto de ser fariseo, porque esto trae ineficacia en la oración. Pero ahí no termina, hay otra más. Hay muchas más, pero solo voy a compartir 4. Cuarta consecuencia producida por esta enfermedad espiritual, verso 14, otra vez. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lo otro que puedo observar, la última consecuencia para esta mañana es: en vez de hacer el corazón como el de Jesús, lo hace soberbio. En vez de darte un corazón sencillo, humilde, precioso como el de Jesús, te vuelve un soberbio y arrogante. Lea lo que dice al final. Note, no lo saca del contexto, no lo pone en otro versículo, no lo pone 10 versículos más abajo, el mismo versículo. Note, os digo que este descendió a su casa justificado. Está hablando el publicano. Pero el fariseo, ahora dice punto y coma, porque cualquiera, o sea, en otras palabras está diciendo, este fariseo estaba lleno de soberbia, y en vez de ser enaltecido, lo que fue humillado. Y que yo sepa, el corazón de mi Padre es humilde. El corazón de Jesús es humilde.
Entonces, pero la persona que deja entrar este trastorno en su vida se convierte en una persona soberbia que se cree superior a los demás. Entonces, en vez de parecerse más a Jesús, se parece más al diablo. Porque eso fue lo que pasó con el diablo y por eso fue echado del cielo, porque creía ser mejor que Dios. Quería ser mejor que Dios. No sé si me explico en esta hora. Dile a tu hermano que está a tu lado, cuídate de dígale, cuídate de este trastorno. ¿Cuántos se van a cuidar de este trastorno, amado? Ahora vamos a hablar los síntomas. Ya te hablé de las consecuencias. La doctora Carla me tiene que ayudar un poquito hoy. Bueno, ahora vamos a ponerte el tensiómetro y vamos a chequear cuáles son los síntomas. Vamos a meternos al cuarto del doctor Jesús y vamos a ver qué nos dice Jesús, cuáles son los síntomas, si tenemos o no ese trastorno. ¿Cuántos quieren saber? Porque lo bueno de saber, mi amado, si lo tienes es que puedes encontrar la cura, porque ya Jesús la tiene para nosotros. Primer síntoma, verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Primer síntoma, exceso de confianza en sí mismo. Tóquele el pulso al que está a tu lado. Diga conmigo, vamos a ver cómo estás. Diga, no hay exceso de confianza en tu vida hacia ti mismo. Oye, nadie dijo amén a eso, me dejó preocupado. Eso es lo primero. La parábola va dirigida a personas que confiaban mucho en sí mismo. Está bien que usted confíe en usted mismo, está bien que confíe en sus capacidades, está bien que confíe en sus talentos, pero debe ser medido, amado. No debe ser excesivos. Hay gente que se excede de confianza en sus métodos personales para acercarse a Dios. No se acercan a Dios como Él pide, sino como ellos quieren, como el caso de Fariseo. El caso de Fariseo, él no fue a orar como Dios lo enseña, fue a orar como le daba la gana. No sé si me explico. Se estaba excediendo en su manera. Él pensaba, no, así se acerca a Dios, no como Dios dice. Amado, el afectado por este desequilibrio espiritual dice, ¿para qué me voy a congregar si no lo necesito? ¿Para qué la iglesia? Eso es para los pecadores, eso es para los drogaditos, eso es para los criminales. Así piensan los fariseos. El Hijo de Dios dice, yo tengo que ir a su casa porque su palabra lo enseña y porque necesito estar cerca de Él. Gracias por el amén. El fariseo piensa, ¿para qué tanto congregarse? ¿Para qué tanto ir? Si usted nota, ambos fueron a la casa del Señor. Todos dos subieron a la casa del Señor, pero el fariseo fue a pedir a su manera. El afectado por el trastorno espiritual del fariseo, otra cosa que dentro de esa confianza, rara vez tiene un tiempo de profundo arrepentimiento y de quebrantamiento delante de Dios. Amados, observe, el tipo fue a darse pompa, el tipo fue a sacarse una canción, a levantar su gloria, a rendirse culto a sí mismo y no a Dios. En cambio el otro estaba diciendo, Señor, perdóname, te he fallado, perdóname, he sido terrible, perdóname, Señor, he cometido muchos pecados. Pero ese fue el que Dios escuchó y regresó justificado a su casa. No sé si me explico. Así que te hago una pregunta, ¿hace cuánto no tienes una oración de arrepentimiento? ¿Hace cuánto no lloras ante la presencia de Dios para que te perdone? Yo quiero hacer otra pregunta. ¿Será que usted tiene cuerpo glorificado? Quiero hacer otra pregunta más. ¿Será que usted es perfecto? Entonces, si no lo somos, ¿por qué nunca hay un estado de postración y de quebrantamiento delante de la presencia de Dios? Si todos los días le estamos fallando. Por muy buenos que seamos en algo, estamos fallando diariamente al Señor. Entonces no puede ser que nos pase 365 días y nunca haya un rasgamiento delante de la presencia del Señor. No sé si me explico. No es que a Dios no le plazca que tú le pidas. Claro, eso lo puedes incluir en la oración. Él es un padre, pídele. Oye, pero no puede ser que no hay un día, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Este año hablé tan mal de los hermanos. Perdóname, Señor, le di duro al pastor en la prédica la semana pasada. Él estaba predicando, pero ya acá adentro con los pensamientos dándole. Que se crea el chiquitico este. Perdóname, Señor.
Me he sentado en Starbucks y le he dado lengua con las amigas. Redu todos los días, Señor. No sé si me explico, amado. Mira, amado, con todo el respeto, le voy a hablar como su padre espiritual, porque el padre también corrige. No puede ser que usted tenga años en la iglesia y nunca ha venido a postrarse en este altar a pedirle perdón a Dios. No puede ser. No, mi hermano, si usted no le ha pedido perdón a Dios, diga al Señor que se lo lleve rápido, porque usted está en cuerpo glorificado. Usted no peca. Y el arrepentimiento es para los pecadores. Y según dijo Jesús, el que esté libre de pecado, pues tírala rápido. ¿Qué pasó? Que nadie la tiró. Entonces, ¿por qué no hay arrepentimiento como este publicano? ¿Qué pasó? Es que te sientes tan santo que ya crees que el pecado no te llega. ¿Qué fue? Perdón, es que aquí están los ángeles Gabriel. Dile a tu hermano que está a tu lado. Vamos, dígale a tu hermano que está a tu lado. Dígale. No te cedas en la confianza hacia ti mismo. ¿Cuántos dicen amén a eso, amado? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos? Mira, mi amado, mira, así como tú haces un ayuno, Señor, para que transformes al hijo, para que cambies al hijo rebelde, haz un ayuno por ti. Para que yo deje de ser la vieja chismosa. ¿Sí o no? Ay, pastor, estoy ayunando para que Dios le quite el amante al marido. Ayuna también, Señor, para que yo sea mejor esposa. Porque tú sabes, Señor, que yo me porto como una potra salvaje. Pero no, estás ayunando para que Dios le quite a la mujer. Está bien, pero ¿qué de ti? No sé si me explico. Dile a tu hermano que está a tu lado. Vamos, dígale. Por favor, tú no tienes cara de fariseo. Tú tienes cara de hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios en esta mañana? Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Mire, el influenciado por este desequilibrio espiritual del fariseo depende más de lo que puede ser humanamente que lo que Dios puede hacer por él. Exceso de confianza. ¿Es empresario o empresaria? Oye, pero nunca ora a Dios, Señor, mira, te entrego mi negocio en tus manos. No, yo soy un duro con el trabajo, soy un duro con el business, ¿vos sabes? No, el verdadero hijo de Dios, Señor, sí, tú me has dado sabiduría, me has dado talento, pero tú eres mi socio. Tú me has soltado la sabiduría, tú me has soltado el talento. No, soy yo. Tú no sabes cuántas personas murieron con el COVID, pero tú estás vivo. ¿Y por qué estás vivo? Por el favor de Dios. No es por tu fuerza. Por el favor de Dios nada más, amado. Te ha ido bien por el favor de Dios. La gracia de Dios. Sí, pero es que yo no estoy tan cerca de Dios. Es que la Biblia dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Él es Padre. Y el Padre bendice al hijo malo y al hijo bueno. Amén o no amén, amado. Entonces, mi amado, en ninguna decisión importante en la vida el fariseo involucra a Dios. Para casarse con el que me guste. Pero dice, Dios, ¿tú qué opinas? La carrera va a estudiar, esta es la que da más billete. Pero Dios, ¿tú qué opinas? El lugar donde va a vivir, Holanda, Hopi Sentin Ayanán. Pero ¿qué dice Dios? ¿Será su voluntad? ¿Por qué no te atreves a preguntarle a Dios? Ay, pastor, usted no sabe, yo amo a Dios tanto. ¿Y por qué no le preguntas si es su voluntad que te vas? No mira al que está a su lado porque lo van a descubrir. Míreme para acá, por favor. Dile a tu hermano que está a tu lado. Ay, tú no tienes cara de fariseo. Tú tienes cara de hijo de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios en este lugar, amado?
Amén. Oiga, apláudale fuerte que es para usted mismo. Sí, Señor. Dice, a unos que confiaban como justos, en sí mismos como justos, coma, ahora viene lo segundo, y menospreciaban a los otros. Segundo síntoma. A ver, tómale el pulso que está a su lado. Dígale, segundo síntoma. Menospreciar a los demás. Sí, ahí se conoce si está metido el fariseo dentro de nosotros. Y ese menosprecio, algunos lo practican creyéndose mejor que los demás. Se creen más espiritual que los otros. Se creen más porque tienen más dinero. Se creen más porque son del tal país. Es que yo soy por allá de Mónaco. Sí, del país de los monos, no de Mónaco. De tal color, de tal tamaño, porque son profesionales, porque tienen lo que tienen. Y ellos piensan que los demás son, es más, el que tiene el síndrome de fariseo, siempre piensa que los demás, no él, ni ella, que los demás necesitan mucha ayuda de Dios, y él ni ella no. Y hermanito, y usted, en 5 años, porque usted, cuando hemos hecho un llamado a ministrar, a orar, pues usted no pasa. No, pastor. Eso es para la gente que tiene necesidad. ¿Cómo? Sí, para la gente que tiene necesidad. 5 años y no has pasado. Hubo silencio, eso significa que Dios está hablando. O sea, Jesús llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo a orar, les pidió ayuda, y tú no necesitas ayuda de nadie. O sea que tú eres más poderoso que Jesús. El propio Dragon Ball Z. No necesitas de nadie. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale. No menosprecies a nadie. Ay, mira, esta es la típica del fariseo. Esa palabra era para fulano, fue que no vino hoy. ¿Viste? Ay, Sadiel, ¿dónde es que está esa prédica? Se la voy a mandar a fulano, le cae como anillo al dedo. Pastor, ¿en qué? ¿En el canal de la iglesia? ¿Cómo lo encuentro? Sí, la del fariseo, porque es que tengo un fariseo en la casa. Te crees superior. Estás menospreciando al otro. Y resulta que el que Dios le está hablando es a ti. Porque si Dios te trae a escuchar esa palabra es porque es para nosotros. ¿Acaso Dios se equivoca? Dios lo sabe todo, amado. Gracias por el amén, gracias por el amén. Los que tienen este trastorno les es fácil, como menosprecian a otro, entonces, como el fariseo, critican y juzgan a los demás. No refrenan su lengua. Y yo no voy a decir, como no estamos en cuerpo glorificado, Señor, yo sé, mi amado, que a veces a uno se le sale y dushi que es. Mira cómo miraron raro, como que ninguno lo hace. Ahora ninguno lo hace. Nunca usted ha criticado a nadie, nunca usted ha juzgado a nadie. Usted nunca. Usted nunca ha condenado a la suegra suya en la mente. Ahora sí se rió, sabe que es verdad, ¿no? Señor, ojalá le cayera un rayo. Señor, que ella viva lejos allá donde está yo por acá. ¿Y ya viste? Vino fulanita y ella cree que esa ropa le queda bonita. ¿Sí o no? Yo no entiendo por qué no cambian las luces en esta iglesia. ¿Por qué no prenden el aire? ¿Por qué este servicio dura tanto? No debería predicar el apóstol siempre. A mí me gusta fulano de tal. Yo no estoy de acuerdo. Perdón, era para el primer servicio, me equivoqué. Dile a tu hermano que está a tu lado, dígale, no menosprecies a los demás. Yo no estoy diciendo que a uno no se le pueda salir un comentario, amado, pero si esto es una rutina en ti, o sea que siempre tienes una crítica para los demás, pero nunca para ti.
Oye, así como tú criticas a los demás delante de otros, deberías un día, como buen hijo de Dios, decirle: ¿sabe, muchacho? Yo quiero comentarles algo. Yo estaba fallando en algo, pero me arrepentí y pido perdón por eso. Así como tú hablas de los demás un día, ¿por qué no hablas? Habla de ti. Yo era un murmurador, pero me arrepentí y pedí perdón a Dios. ¿Te gusta darle palos a los demás, pero no te gusta autoapalearte? El publicano se autopaleó. Perdóname, soy un pecador. Por favor, no mires mi maldad. Solo perdóname, Señor. ¿Habrá algún hijo de Dios en esta mañana, amado? Lo siento muy callado. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los hijos de Dios en este lugar? Amén. Aleluya. Tercer síntoma: no manejar la relación con Dios con principios de relación. El fariseo oraba no para acercarse a Dios, o sea, no oraba para tener intimidad con Dios. Y está en la casa del Señor. O sea, él no oraba para conversar con Dios. Es como que David me invita a su casa, o no, yo decido ir a la casa de David, pero no voy a conversar con David, sino a hablar pompas de mí. Oh, yo hice esto, yo hice lo otro. 5 horas de visita y por aquí, por acá, compré esta casa, compré no sé qué, compré. Míralo, mira la chaqueta que tengo, me costó $3,000. Mira los zapatos que tengo. Así estaba haciendo este hombre. Cosa diferente que yo diga: David, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus finanzas? ¿Cómo va tu trabajo? Pues así era este fariseo, amado. Llegó a hacer pompas de él. Pero nunca: Señor, te amo, te anhelo, te adoro, te necesito, cámbiame por favor. ¿Lo hizo? No lo hizo. Para que una relación sea buena, uno quiere estar, uno necesita y quiere estar con la persona. Hay que conocer más a la persona. Hay que darle a esa persona y hay que recibir de esa persona. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O sea, para que haya un buen matrimonio, para que haya una buena amistad, cualquier relación que usted tenga en la vida, necesita uno querer estar con la persona, conocer con la persona, dedicarle tiempo a la persona, darle a esa persona, pero también recibir de esa persona. Entonces, si no queremos pasar tiempo con Dios, conocerlo más, si no nos gusta disfrutarlo como Padre amoroso, darle más, eso prueba que en nosotros hay un fariseo escondido. Oye, ¿en qué momento él le dice: papá, te amo, te adoro? Bueno, está bien, ese día no pecaste. Vamos a suponer que no pecó el fariseo ese día, aunque ya pecó, porque estaba juzgando al hermano incorrectamente. Pero suponiendo que no pecó: papá, te amo, sabes, Señor, te adoro, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Gracias, Dios, por todo lo que has hecho en mi vida. No, el fariseo no hace eso, amado. Y entonces así maneja la relación la gente que tiene el trastorno espiritual del fariseo. O sea, es una relación de ¿cómo decirte? No es de 2 vías, es de una sola vía. Todo para ellos y nada para Dios. Todo es para ellos. Señor, dame la casa. Señor, dame el carro. Señor, dame la empresa. Señor, prospérame. Y todo eso está bien porque el Señor le enseña, pero ¿cuándo va a decirle: Señor, cámbiame? Señor, transfórmame. Quiero que seas mi Padre. Quiero amarte. Quiero, Señor, conocerte más. Quiero, Señor, estar contigo más. Señor, quiero aprender a disfrutar tu presencia. No sé si me explico, amado. ¿Se entiende o no se entiende? Si no, para explicarlo de otra manera. Para que haya una buena relación también, uno entrega el corazón. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Uno abre el corazón por completo. El fariseo no abrió su corazón por completo. El publicano sí. Note cómo le dice. Nótele cómo hable. Observe cómo le habla. Mire, mas el publicano, estando de lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo: sé propicio a mi pecador. Esa palabra pecador, Señor, yo soy una escoria, yo soy una basura, soy una porquería, Señor. Esto es lo que tengo, Señor. No te escondo nada. Pero el otro estaba mostrando era una apariencia.
Estaba aparentando algo que no era. Amado, el fariseo no abrió su corazón, el publicano sí. Es de fariseos no abrir el corazón al Señor. ¿Cuántos van a abrir su corazón al Señor? ¿Cuántos van a abrir su corazón al Señor? Segundo síntoma, tómale el pulso al que está a su lado. Último que digo. Cuarto síntoma, tómale el pulso al que está a su lado. Y con este termino, con este me despido. Verso 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Cuarto síntoma, hay muchos, amados, pero con estos 4 es suficiente. Obedecer a Dios según nos parezca. Él era bueno diezmando. Era bueno no robándole a nadie. Era bueno no siendo injusto. Es más, el tipo era tan bueno en obedecerle en esa área al Señor que no engañaba a la mujer. Dice que no era adúltero. Era un hombre fiel. Era un hombre que honraba a su esposa. Pero dice, ¿dónde pierde? Donde dice, ni como este publicano. Ahí perdió. Porque algo que enseñaba la ley, mi amado, era que no podía pensar nada negativo de su prójimo. No sé si me explico, amado. Entonces él agarró parte de la ley del Señor, lo que le gustaba, más lo que no le gustaba no lo tomó. Y ese es el cuarto síntoma: obedecer a Dios según nos parezca. Esto sí, pero esto no. ¿Me explico, amado? Esto sí, pero esto no. Eso hizo el fariseo. Todo esto lo hago yo, pero esta parte de que yo ame a este publicano, de que yo lo trate como un hijo tuyo, eso no, Señor. Y ese es el comportamiento del fariseo. Esto sí, Señor, pero esta parte no. Yo voy a la iglesia, pero no me pidas diezmos. Yo te mando el diezmo, pero no voy a la iglesia. Señor, yo te diezmo, pero no me pidas que perdone al que está a mi lado. No sé si me explico. No pidas que perdone al que me robó, porque no lo voy a perdonar. Ese es el fariseo. Dile a tu hermano que está a tu lado. Dile a tu hermano que está a tu lado. Dígale: adiós con ese fariseo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora, es verdad. Yo no puedo negar, ni me voy a poner aquí tapar las manos con el sol, porque es imposible. Es imposible ser completamente obediente a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No me digan, no, yo soy obediente a Dios. 100% nadie lo es. Estamos claros, 100% nadie lo es. Pero no significa eso. Eso no quiere decir que porque no lo podamos ser, que solo tengamos que obedecer lo que nos cuadra. También hay que obedecer lo que no nos gusta. Lo que Dios nos manda, aunque no nos guste, hay que obedecerlo. No sé si me explico. Sí, no podemos obedecer a todo. Sí, pero no tomes eso como un pañito de agua tibia, como un té de tranquilidad, como un té de paz, para no hacer lo que no te gusta. No sé si me explico. Porque hay gente que se excusa en eso. Es que nadie es perfecto, nadie puede obedecer a Dios a todo. Pero tú sabes que tienes que perdonar a tu hermano, pero no lo quieres hacer. ¿Me explico o no me explico? No lo quieres hacer. Tú sabes que tienes que congregarte, pero no lo quieres hacer. Tú sabes que tienes que servir al Señor, pero no lo quieres hacer. ¿Me explico? O sea, te agarras de otras cosas, pero de esta no. Y eso es muestra de lo que hace un fariseo. Ahí está en el texto, amado. Ahí está en el texto. Jesús está diciendo, el tipo hizo muchas cosas, pero había una importante: no amaba a su prójimo, no pensaba lo bueno de su prójimo, estaba hablando basuras de su prójimo. Así que, mi amado, vamos a deshacernos de ese fariseo. ¿Cuántos dicen amén? Sobre todo, mi amado, porque nos desconecta de la presencia del Señor, nos aleja de la presencia de Dios. En vez de colocarnos cerca de Él, lo que hace es alejarnos de Él. Mire, le voy a decir algo. Es algo, en estos días estuve en una oración a las 5 de la mañana, 5 días. Estuve muy intenso, metido en esa oración con algunos pastores de la isla. Y estaba cansado porque teníamos en la noche el ayuno.
Y en la mañana me tenía que levantar tempranito y había tenido una visita muy grande en mi casa, 7 personas visitándome, sacándolos a pasear. Unos se dormían tarde y tenía que hablarlos con los que se dormían tarde, y otros se dormían temprano y me tenía que levantar temprano para los que dormían temprano y se levantaban temprano. O sea, tenía que estar disponible para todo el mundo. Eso me dejó agotado, me dejó cansado. Pero yo le decía, y mi esposa me decía, no, pero descansa. No, yo quiero ir a esa oración a las 5 de la mañana. Pero ¿sabe qué fue el énfasis? Arrepentimiento. Era la primera oración que hacíamos. Pero me llamó la atención que ninguno de los que estábamos ahí éramos adúlteros. Ninguno éramos fornicadores. Ninguno andábamos haciendo negocios dobles. Pero ¿sabe cuál era el arrepentimiento que teníamos? En dejar de juzgar a la gente. Dejar de juzgar a la gente de manera incorrecta. Sí, porque sí, tú no fornicas. Sí, puedes diezmar, pero a lo mejor estás poniendo un rótulo a tu hermano. ¿Y por qué el pastor puso a fulano? ¿Por qué puso a Perencejo? ¿Por qué mi pastor no hace esto? ¿Me explico o no me explico? Eso es pecado, amado. Eso es pecado. No juzguéis para que no seáis juzgados. ¿Se acuerda de la regla de oro? Es pecado también, igual que el adúltero, igual que el fornicario. ¿Acaso te olvidas que el segundo mandamiento es semejante al primero? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no te gusta que hablen mal de ti, porque vas a hablar mal de otro. Amén, amén, amén. Gracias por el amén. ¿Por qué lo vas a hacer con otro? Y mire, y déjeme decirle algo. Lastimosamente la iglesia de hoy en día se ha convertido en una iglesia de juicio, en vez de ser una iglesia de restauración. Somos como este fariseo. En vez de darle el apoyo a la gente para que se restaure, lo que hacemos es señalarlo. Y nos atrevemos a señalar, los que tenemos tiempo, a señalar a los cristianos del pasado. No, es que esos son los que son es unos religiosos. Pero tú que señala también lo eres. Eres un fariseo. Qué silencio bonito. Dios está hablando al corazón. Dios está hablando al corazón. ¿Se acuerda cuando iban a apedrear a la mujer que agarraron en adulterio? ¿Se acuerdan? Y Jesús comenzó a escribir los nombres de todos esos hombres en la tierra y le dijo: si alguno esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos comenzaron a tirar las piedras y se devolvieron. Y note lo que dice Jesús: mujer, vete, ni yo te condeno. Si Jesús no condena, ¿quién eres tú para condenar? ¿Quién eres tú para señalar? ¿Quién eres? Bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni es camino de pecadores. Pero también dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Y usted sabe qué es sentarse en silla de escarnecedores? Sentarte a hablar mal de alguien, agarrarme y despecuezarme como pastor, agarrarme y desarmar la vida del que está a tu lado, agarrar y desarmar la vida de tu jefe hablando mal con tus compañeros. ¿Alguien puede decir amén? ¿Sabe cómo se deshace esto? Esto es lo bueno, que el doctor no solo da el síntoma, da la cura. ¿Cuántos quieren la cura? La cura está ahí. Arrepentimiento. No remordimiento. Arrepentimiento. Señor, perdóname. A partir de hoy dejaré de ser así. A partir de hoy voy a caminar de otra manera. A partir de hoy voy a andar de otra manera. Gracias por el amén. ¿Qué dirías tú si una persona llega por primera vez y es un borracho, pero yo lo pongo a cantar?
sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué le pasa al pastor? Eso no es tu problema, ese es mi problema. ¿Me explico? A lo mejor habrán algunos que no están de acuerdo con mis métodos, pero si Dios no me hubiera llamado, hace rato me hubiera quitado. Jesús restaura corazones y restaura vidas. Si es verdad, no apoya el pecado, pero no desecha al pecador. Gracias por el amén. Gracias por el amén. ¿Habrá alguien que pueda decir: Señor, perdóname? ¿Habrá alguien que le pueda decir: Señor, no quiero ser un fariseo más? Yo no quiero, Señor, estar señalando. No quiero, Señor, menospreciar a otros. No quiero excederme en la confianza en mí mismo. No quiero, Señor, manejar la relación contigo como una relación de una sola vía. No quiero, Señor, ser obediente según me parezca. Quiero obedecerte como tú quieras que te obedezca. No quiero obedecerte a mi parecer, quiero obedecerte a tu parecer. No quiero obedecerte a mi placer, quiero obedecerte a tu placer. Quiero darle placer a tu corazón. Es más, de manera simbólica, ¿habrá algún publicano que pueda venir al altar y decirle: ¿sabes qué, papá? Perdóname. ¿Habrá algún publicano como yo, Emel Jiménez, que pueda postrarse en el altar y quitarse la vestidura de fariseo y decir: Señor, en esta mañana estoy arrepentido? Perdóname, Dios. Tengo identidad. Soy hijo de Dios.